Ciencia Política. Que tiene que ver a las 6 de la mañana, 4 minutos, con contarles a ustedes que ayer se logró un paso bien importante en la tarea del gobierno del presidente Gustavo Petro, en lo que él se ha planteado como la paz total, cuando la Cámara de Representantes aprobó la Ley 418, que, como digo, pues es el fundamental marco jurídico para que se llegue a la anhelada paz total. Debate que comenzó a las 2 de la tarde, largo, aún quedan un par de artículos, viene la conciliación, en fin, tenemos una serie de situaciones jurídicas que dieron para un escenario bien complejo, sobre todo alrededor de la posibilidad de que disidencias de las FARC, le hace, entre otros, el señor Iván Márquez, mencionado ayer por el presidente, cuando dijo que el verdadero problema de Colombia no es Iván Márquez, sino el problema climático. Digo, disidentes de las FARC pues puedan participar en estos procesos de negociación con el Estado. Nos acompaña a esta hora el señor ministro del Interior, Alfonso Prada. Ministro, muy buenos días y gracias por despertar con Caracol Radio. No, a ustedes muchas gracias por la llamada. Muy buenos días. Ministro, muchos creían que la gran discusión, el gran agarrón entre los parlamentarios iba a estar alrededor precisamente del asunto de las disidencias, pero hubo coincidencia en lo de las disidencias. Hubo coincidencia tanto en Cámara como en Senado. En general, digamos, es un tema que no es de fácil análisis y obviamente en un escenario como el del Congreso pues fue un análisis profundo, largo, de horas enteras, con posiciones diferentes y al final con unas mayorías supremamente fuertes se abrió la posibilidad de que tengamos la posibilidad de dialogar en los territorios a nivel nacional con todas las estructuras, con todas las organizaciones, tanto las que tienen característico reconocimiento político que van a llevar a una negociación y a un acuerdo de paz muy parecido a las condiciones en que se avanzó en los diálogos con las FARC. Y hay otra posibilidad muy fuerte que se abre, que es que también se había venido trabajando en el país, pero no se había concretado con instrumentos precisos como se precisa en esta ley, en la modificación de esta ley 418, que es la posibilidad de avanzar con estructuras, organizaciones de alto impacto en el crimen, que se mueven ya dentro del Código Penal, y allí no va a haber un diálogo político, sino un sometimiento o un acogimiento a la justicia, de tal manera que van a haber dos grandes carriles que nos conducen a la paz, y dentro de ese marco no se cierra ninguna posibilidad, y el gobierno tendrá que analizar con un equipo de alto impacto de alto nivel que se ha creado, con el ministro de Defensa, con el director de Inteligencia y el alto comisionado para la paz, decisión que tomará el presidente con quienes finalmente se va a sentar y a abrir la posibilidad de diálogo en ambas vías. Señor ministro, para que los oyentes entiendan, si no se pudiera tener esa posibilidad de dialogar con los disidentes de las FARC, ¿qué tan herida quedaría la posibilidad de una paz para todos los colombianos? Pues lo analizamos ayer en el Congreso, tanto en el Senado antier como ayer en la Cámara. El alto comisionado y el gobierno señalaba que hay estructuras que se están moviendo en el departamento de Nariño, de Arauca, en el departamento de Santander, en Antioquia, en el sur de los departamentos de la costa, etcétera, que movilizan a miles de personas. Digamos, tenemos información de estructuras que van desde 50 personas, 100 personas, 200 personas, hasta 1,200, que pueden tener conexión con las disidencias efectivamente, y con este tipo de organizaciones que, claro, podría dejar regiones enteras sumidas en conflicto armado eterno los próximos 50 años. De tal manera que cuando hablo de 50 años es porque el proceso con las FARC está precedido de una guerra de 50 años interminable, que en la medida en que no la paremos puede eternizarse en el tiempo. Es el momento en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y con estos instrumentos, que podamos parar el conflicto armado en cada uno de estos territorios. Ministro, pero entonces, ¿en qué quedó eso que se había estipulado en los acuerdos de paz con las FARC, de que las personas que incumplieran su deber de verdad, justicia, reparación y dejaran la mesa de diálogo, pero sobre todo no cumplieran con esos requisitos, tendrían penas de hasta más de 20 años de cárcel? ¿Qué pasó con eso entonces? Aquí tendrá que analizarse cada caso. Es que lo que nosotros pedimos es que no se personalice, se habla solamente de nombres concretos, de 4, de 5 personas, que no se personalice un proceso de paz de este tamaño, y que cada caso habrá que estudiarlo en el proceso de definición de con quién sentarse. Habrá que mirar si hay condiciones o no,
si constitucionalmente es viable o no es viable que una estructura determinada o una persona determinada se siente a la mesa, y de considerarlo viable en qué condiciones y por qué vía, si por la vía política o por la vía de sometimiento judicial, y en esas condiciones también se determinará cuáles son los compromisos que exactamente debe cumplir para poderse sentar. Pero entonces no lo personalicemos, ministro, no le menciono un nombre, sino más bien un grupo de individuos. ¿Qué tiene que pasar o qué es lo que contempla esta norma que se aprobó, si es que lo contempla, con aquellos que ya incumplieron el acuerdo? Que pueden ser, no sé, de esos 1.500 del grupo del señor Márquez, 100 o 200. ¿Ellos qué? Quedó habilitado el comisionado de paz, el alto comisionado de paz, si recibe la instrucción del presidente de la República, para comenzar a entablar los diálogos directos con todas las organizaciones que quepan dentro de esta definición que usted ha mencionado y que se define como organización de alto impacto en el crimen que se está moviendo en el Código Penal, o con las organizaciones que les reconozcamos estatus político para avanzar en procesos de acuerdos de paz. Una vez se califique la organización por parte de un equipo de alto nivel y la acepte como tal el presidente, podrá el alto comisionado iniciar los diálogos con la posibilidad de recorrer el camino tanto de sometimiento a la justicia o de acuerdo de paz. Así las cosas, ministro, entonces, conciliación, sanción, cero impedimento para acercamientos con estos grupos, con la llamada segunda Marquetalia, y es el alto comisionado el que tiene en sus manos la definición concreta de para dónde vamos. En un concepto que es nuevo realmente, y tal vez es el más valioso, y es que se convierte la paz, o la paz total, en una política de Estado que vincula a todas las autoridades y que va conducida al desmonte de la totalidad de las organizaciones que hoy en el territorio están causando muerte, que están causando sometimiento, confinamiento, asesinato de líderes sociales. Aquí hay una herramienta que el Congreso le entrega al gobierno nacional para construir un concepto de verdadera paz total que podamos llegar a acordar en las vías que he mencionado. Ministro, entonces, como quedamos, estamos en negociación con organizaciones que tengan algún contenido, carácter político, y las demás, pues se someten a la justicia con algunos beneficios. Correcto, la tiene muy clara. Muy bien. Ministro, ¿qué pasó con lo del servicio militar obligatorio y todo este asunto del servicio social? Pues la Cámara de Representantes revivió el artículo. Tendremos que ir con el Senado de la República a una conciliación, pero hoy en Colombia de conciliarse como va a ser seguramente, yo creo que eso ya es un problema de trámite. En Colombia hay servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio, de tal manera que los jóvenes colombianos van a tener la posibilidad de decidir qué tipo de servicio quieren prestar en Colombia, y si el servicio es el servicio social, van a tener la posibilidad de prestarlo en formación digital, por ejemplo, en la ruralidad. ¿Cómo le hace de falta a la ruralidad, a los jóvenes y a los niños campesinos, que haya un ejército de jóvenes colombianos en lo social que les permita avanzar en el conocimiento y en la utilización de técnicas digitales? Pero también podrán prestar el servicio social en las zonas de protección en que la naturaleza lo requiera, en los páramos, en la Amazonía. Podrán prestarlo cuidando precisamente nuestros recursos naturales, pero también acompañando la población en estado de discapacidad. Podrán hacerlo en múltiples escenarios. Realmente el Congreso fue muy generoso en la apertura de todos los escenarios posibles en que socialmente un joven pueda contribuir. Va a tener la posibilidad de prestar el servicio al Estado no armado. Y esto hace parte de la concepción de caminar hacia la paz total, es abrir los caminos en donde no requiramos ya tanto pie de fuerza y podamos más bien todo ese pie de fuerza e incluirlo en el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos en otras áreas en donde se requiere. Ministro, déjeme volver por un minuto a la ley de orden público, porque es que Diana Saray, nuestra compañera de la mesa, está en Santander, que es un departamento azotado por la minería criminal, ilegal. A ver, Diana, pregúntele al ministro. Ministro, usted ha dicho que el objetivo de esta ley es llegar a esta paz total, llegar a un final donde todos estos grupos
pues entreguen sus armas o lo que sea y tengamos paz finalmente. Yo le quiero preguntar si en esta gran ley de paz total caben organizaciones como de minería ilegal, por ejemplo, de trata de personas, de narcotráfico, y de manera indiscriminada se van a poder beneficiar de esta ley. Tienen, digamos, la definición de las organizaciones de alto impacto del crimen que caben aquí están plenamente definidas en la ley. Tienen que ser organizaciones que tienen una estructura, que tienen una influencia territorial, que tienen en sometimiento, en confinamiento o afectan a poblaciones, que asesinan a líderes sociales, que tienen un objetivo que es el enriquecimiento ilícito, que tienen una influencia en la economía ilícita y que en esa medida están perturbando la seguridad de los colombianos. La característica para poder entrar tendrá que ser calificada por una comisión de alto nivel que creó el Congreso con el Ministerio de Defensa, con el director de inteligencia, el alto comisionado de la paz, obviamente bajo la dirección del presidente. De verdad que aquí no cualquier organización, no cualquier banda criminal, no cualquier bandita criminal o conectada a unos delitos como los que usted menciona fácilmente puede entrar a un proceso de diálogo. Habrá que hacer el análisis, la definición de si cabe dentro de las características que define el Congreso y cuál es exactamente la ruta de ese tipo de negociación que se va a dar, si por la vía, bueno, en el caso de las estructuras políticas, como ya lo mencioné, o por el caso del sometimiento a la justicia que usted menciona. Señor ministro, lo sabrá usted mejor que yo y antes de despedirlo quiero confirmarlo para establecer algún tipo de seguridad sobre el asunto. ¿Sabe usted que circula un comentario alrededor de que usted y otros 3 ministros le habrían dicho al presidente Petro que se quieren ir? ¿Usted va a dejar el ministerio? ¿Se quiere ir? No hago parte de esos 3 ministros, no conozco quiénes son, pues yo no soy uno de ellos, no, para nada. Tenemos un compromiso supremamente grande hoy. Lo que estamos comunicándole al país, el inicio de un proceso de paz integral que desarrolla el proceso de paz del 2016 y que avanza. El gran reto de hacer un cambio en Colombia en tantos frentes que ha propuesto el presidente es un reto que no creo que podamos dejar pues tirado de un momento a otro. Yo creo que la responsabilidad que tenemos es muy grande con el cambio en Colombia y creo que en la medida en que el presidente lo disponga y crea que podamos aportar, estaremos allá a su lado trabajando por una Colombia mucho más digna, mucho mejor. El presidente está encantado con usted, pero lo que nos dicen es que usted está pensando en dar un paso al costado, pero entonces no, usted se queda en el ministerio, 0. Pero si lo determina el presidente, naturalmente. Perfecto, ministro, muchas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias. Es el ministro del Interior, Alfonso Prada, es el ministro del Interior y lo seguirá siendo. 6:18.